Hola a todos, muy buenos días y de nuevo bienvenidos a esta reunión online. Como ya sabéis, habíamos comenzado esta nueva etapa con 2 sesiones online, pero inevitablemente y debido a las restricciones autonómicas pensamos que es sabio ahora mismo digamos, pues el mantener las reuniones online, al menos durante este mes que va a tener la comunidad autónoma gallega, confinada parcialmente la población. Aparte que tenemos que confesar que las últimas reuniones que estábamos manteniendo en la iglesia ya estábamos cubriendo el aforo permitido. Estábamos pasando bastante el 50% y de ahí que preferimos este tiempo de nuevo online para poder, digamos, ceñirnos al máximo a la normativa y a la prudencia social que se exige para este momento. Vamos esta mañana a compartir de nuevo una parábola más. Sabéis que me encantan las parábolas, están llenas de simbologías, de principios, llenas evidentemente de revelación, y hoy vamos a leer la parábola del patrón y los obreros de la viña. Es en el capítulo 20 de Mateo y vamos a leerlo todos juntos. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola que acabo de leer es una parábola que evidentemente nos habla de un rol, concretamente del rol del viñador. Ahora, es interesante comparar que aquí dice un padre de familia, que dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios es padre de familia, por eso nosotros somos sus hijos. Ahora también Él es contratador, es decir, Él tiene una viña, es decir, Él es el señor de la viña. Esto estamos hablando del otro rol, digamos, de la otra función. Por un lado, Él es padre, y por ser el padre nosotros somos hijos, pero también Él es el viñador y podemos ser obreros. Entonces, estas dos cosas, somos hijos por definición, pero podemos ser obreros por función. Y la paga de ser hijos no existe. La salvación es un regalo de Dios. Pero cuando uno le sirve, cuando uno trabaja en su obra, cuando uno es obrero de su viña, evidentemente recibe una paga, una recompensa, un salario, o como queramos llamarle. Hay que entender, pues, ambas cosas. Por ser hijos no vamos a llevar ninguna paga. Dios ya nos ha regalado la vida eterna. Ahora, por ser obreros, evidentemente sí que vamos a tener una paga o una recompensa. Pero por eso dice que Él salió a contratar obreros. Evidentemente aquí entra el segundo rol, el rol del viñador, el señor de la viña, el señor de su obra. Dios tiene una obra grande que hacer, y evidentemente para eso, ¿qué necesita? Obreros. Por eso dice la palabra que la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Hay una gran necesidad de obreros. Y hoy vamos a hablar un poco de esto, porque 2 Timoteo 2 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios espera, ¿verdad?, que nos presentemos, ¿verdad?, como obreros, ¿verdad? Repito que eso es algo que pertenece a nuestra voluntad. No somos hijos por voluntad, es la voluntad de Dios y por ser hijos del Padre, de un Padre que nos ha acogido, eso, repito, es algo que viene automático una vez que le recibimos. Pero el ser obrero es algo que depende de tu voluntad, de que tú quieras, de que tú desees y que tú evidentemente te apuntes, como dice aquí, y habiendo convenido con los obreros en un denario. Convenido, contratado, conveniado en cierta medida también, nos habla de la importancia de responder a ese convenio, a ese llamado, a ese contrato que Él nos hace. Y por eso lo que vamos a ver hoy es que a lo largo de 5, realmente son 4, pero a lo largo de estas 5 horas, porque la jornada comienza como a las 6 de la mañana, que es la primera hora, y termina como a las 6 de la tarde, que es la última hora. En todas estas horas, en estos intervalos de cada 3 horas, el patrón, el padre de familia, el viñador, sale a buscar obreros y a cada hora encuentra un grupo de ellos que se van acumulando. Lo que hay que decir aquí es que creo que asociado a cada hora hay una característica, hay un principio, hay una enseñanza que creo que debemos valorar de forma muy importante. Por ejemplo, comenzamos por los primeros. Los primeros obreros, los obreros de lo que yo llamo de la primera hora, los que salen por la mañana, ¿verdad? Realmente lo que la Escritura dice, y tendríamos que leer ya casi al final del texto, porque es donde más habla de ellos, ellos habían convenido, ¿verdad?, en trabajar por un denario. Sin embargo, al final se mostraron molestos, se mostraron de alguna manera, pues, digamos, enojados, porque pensaron recibir más por estar allí desde la primera hora. Dice, hemos soportado la carga y el calor del día. Y es cierto, esta gente había soportado la carga y el calor del día y vio que a los que habían llegado en las horas subsiguientes recibieron la misma paga. Es verdad esta realidad. Aquellos primeros obreros habían llevado el mismo pago, la misma paga, la misma remuneración o recompensa que los que habían llegado incluso a última hora. Pero esto viene a mi mente el hijo mayor, que también se quejó. Cuando llegó a casa, el hijo mayor de la familia, del padre del hijo pródigo. Está en Lucas 15, no lo vamos a leer, pero creo que todos recordamos esa escena final un poco, digamos, como un poco desagradable, porque él no quiere entrar en la fiesta, no quiere recibir a su hermano y se queja también diciendo, pero si yo siempre te he obedecido toda la vida y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, le dice, ¿no? Y yo veo aquí un paralelismo importante entre estos obreros de la primera hora que como que quieren los méritos de su trabajo, hablan de los méritos y también el hijo mayor que argumentaba una fidelidad y una sensatez en la obediencia a su padre, y ambos los vemos apelando a los méritos humanos. Y esto es un espíritu religioso contrario a la gracia. Mira, todo lo que tenemos es por gracia, no por mérito. Todo en absoluto. Nada merecemos, nada tenemos por lo que hacemos. Lo que Dios da es precisamente por su gracia. Por eso, al final de la epístola, al final de la parábola, en el capítulo 20 de Mateo, dice que el padre le dijo, tienes envidia de que yo soy bueno. Es que la bondad de Dios es sorprendente. La bondad de Dios hace que su gracia actúe en una dinámica que Él va a pagar siempre de una forma no merecida, sino más allá de los méritos. Porque por la gracia recibimos mucho más de lo que merecemos, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo decía, por la gracia soy lo que soy. Se da cuenta que no era por sus méritos, ni por sus naufragios, ni por sus predicaciones, ni por sus sufrimientos, por la gracia de Dios. Él vivía en la gracia. Y esto es el problema del tiempo. Los obreros de la primera hora, que evidentemente habían soportado la carga y el calor del día, ¿verdad?, habían evidentemente soportado lo más duro, pero Dios no te paga por eso. Dios trae su recompensa de una manera totalmente desproporcionada a lo que tú haces, porque Dios es bueno,
porque Dios es amor, porque su gracia es incalculable y porque realmente nosotros no podemos medir lo que hacemos para poder recibir lo que merecemos. El tiempo puede convertirnos en religiosos juiciosos y críticos con la obra de Dios. El tiempo no nos hace más merecedor que nadie. Ahí vemos personajes en la Escritura que durante un tiempo vemos el final de Salomón. Fue muy triste, un hombre tan sabio. Sin embargo, al final de sus días, pues evidentemente no estuvo conforme a lo que fueron los primeros tiempos. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Y eso tenemos que entenderlo como obreros, porque es el primer principio que queremos subrayar. Que el tiempo no nos convierta en religiosos, sino que el tiempo nos haga cada vez más sensibles a la realidad de que por gracia somos lo que somos y lo que Dios da, porque pueden venir tiempos donde nos van a sorprender que gente recién rescatada del reino de las tinieblas, por su mano, por su predicación, por su ejemplo, empiezan a surgir milagros, señales y prodigios, y podemos sentirnos mal. Y podemos pensar que eso es fruto de lo que hacen. No, no, es fruto de la gracia de Dios. Esa gracia, ¿verdad? Porque el sistema de la ley es fácil de entender. Obtienes lo que mereces. Pero el sistema de la gracia es ajeno a nosotros. Dios trata con nosotros de acuerdo con quien Él es. De acuerdo con quien Él es, no de acuerdo con quienes somos nosotros ni con lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el primer principio para los obreros que sacamos aquí es que tenemos que mantenernos frescos. Podemos haberlo pasado temporadas duras, difíciles, pero repito, es la gracia lo que hace que como obreros seamos personas que evidentemente vivimos bajo esa gracia, no bajo los méritos. Evidentemente, esto es un primer principio, vamos a ver algunos más, pero que es clave para comprender que por la gracia somos lo que somos. Vamos a hablar de el segundo envío, el segundo grupo de obreros que dice en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día. La hora tercera, dijo, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo también vosotros, dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Bueno, fíjate que, según dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, la hora tercera es la hora en la que crucificaron a Cristo. Fue la hora de la cruz. Ahí empezó la crucifixión, ¿verdad? Pero también, y esto es algo muy anecdótico, en capítulo 2 de Hechos, Pedro, el apóstol Pedro, está en pleno Pentecostés, está la gente preguntando qué está pasando aquí, unos hablando en lenguas, otros cantando, otros adorando, otros temblando, ¿verdad? Y Pedro intenta justificar, ¿verdad?, que aquello no es debido a los efectos del alcohol. Dice, esto que estáis aquí no están ebrios. Dice, pues es la hora tercera del día. De nuevo, la hora tercera que se produjo Pentecostés. Es decir, aquí vemos una comparación, o digamos una asociación cósmica importante, porque Pentecostés y la cruz ocurrieron a la misma hora del día, la hora tercera, la famosa hora tercera. Y la cruz era sufrimiento, era dolor, muerte, juicio, humillación, soledad, contradicción de pecadores. En cambio, Pentecostés era una fiesta, alegría, regocijo, cosecha, multiplicación, bendición. O sea, dos cosas totalmente antagonistas, totalmente diferentes, ¿verdad? Pero la coincidencia de la hora nos habla de, repito, lo que yo llamo un principio cósmico de asociación, un principio bíblico, un principio divino. Hay dos cosas asociadas antagonistas, totalmente diferentes. Y es porque donde hay una cruz, hay un Pentecostés. Hay un Pentecostés asociado. Dios siempre nos hace viajar a los extremos. Por un lado, Él nos lleva a lugares como llevó a Abraham, como llevó a Moisés, a José, a Daniel y tantos otros en la Biblia, ¿verdad? Los llevó a lugares de cruz, es decir, lugares de muerte, lugares de olvido, lugares de sufrimiento, lugares de soledad, de abandono, lugares de muerte al ego. Pero después vinieron tiempos de Pentecostés, vinieron tiempos de bendición, tiempos de multiplicación, tiempos de cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Y así he hecho a lo largo de la Escritura, ¿verdad? Aquellos, David, Abraham, Moisés,
Daniel no murieron en una cruz, pero tuvieron su cruz, ¿verdad? Y la cruz es, evidentemente, una etapa, una fase y una parte importante de la vida cristiana. Muy importante. Jesucristo murió en una cruz de madera, pero todos los que le seguimos, de alguna manera vamos a tener que soportar algún tipo de cruz. Quizás la estés viviendo ahora. Quizás estés en ella. Tiempo de contradicción, de dolor, de sufrimiento, de soledad. En cierta medida hasta te sientes abandonado. Pero bíblicamente, cuando hay una cruz verdadera donde el ego muere, donde el yo es muerto, donde el yo fallece, el yo es humillado, viene un tiempo de Pentecostés asociado. Está asociado, una cosa está asociada a la otra y es automático. Fíjate lo que te digo, es automático. Del dolor de la cruz a la fiesta de Pentecostés. Dos cosas totalmente diferentes, nada que ver. Sin embargo, las dos ocurrieron en la misma hora. No hay pues un Pentecostés sin cruz. No hay regocijo sin sufrimiento. No hay cosecha sin siembra con lágrimas. No hay multiplicación sin soledad. No hay bendición sin la maldición de la cruz. No hay cumplimiento de promesas sin la larga espera con paciencia, ¿verdad? Así es el Dios de los extremos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El fruto viene de morir, no de vivir. El fruto viene, repito, de la muerte. Eso es el orden. No hay Pentecostés si no hay cruz. Lo que ocurrió allí en Pentecostés, con todas sus consecuencias, los milagros, las sanidades, las conversiones, toda una ciudad avivada, todo aquello comenzó en la cruz. Allí fue el principio. Esto es el significado de la hora tercera. La hora en que Cristo murió, la hora que en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó. Hay una asociación que indica que una es necesaria para la otra. Vamos con el siguiente grupo, que vamos a ver que son precisamente 2 horas a la vez. Dice en el versículo 5, dice, salió otra vez, estamos hablando ya del tercero, ¿verdad? Dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Fíjate, dice las horas sexta y novena. Y si vamos a Mateo 27, 45... veremos que, así como en esta parábola las 2 horas vienen juntas, también en Mateo 27, que estamos hablando de un momento de cruz, un momento en que Jesucristo está ya en la cruz, ya está siendo crucificado, y habla de los eventos que estaban ocurriendo allí sobre aquella cruz. Y lo que dice la palabra, dice Lucas 23, 44, y observa cómo vuelve a repetir las 2 horas juntas, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjate, las horas sexta y novena, que aquí en la parábola de Mateo vienen juntas, también en la cruz vienen juntas, porque allí habla de un tiempo de tinieblas. Es lo que se llama la hora de las tinieblas, el tiempo de tinieblas, tiempo sin luz. De hecho dice que el sol se oscureció, ¿verdad? Y de aquí como obreros tenemos que aprender que todo obrero del Señor también va a pasar sus tiempos de tinieblas. Forma parte del proceso, forma parte de la preparación, forma parte, digamos, de la base sobre la cual construir algo que diremos dentro de un poquito, ¿verdad? Dice que en la hora novena Jesús clamó a gran voz. ¿Y qué hizo Jesús en este tiempo? Bueno, lo que registramos en el estudio de las Escrituras de los 4 evangelios es que Jesús al menos hizo 4 oraciones. Son las que están registradas. Probablemente hizo más, pero es un tiempo de oración. Y yo digo, orar desde la cruz. Orar en el tormento del calcañar. En ese tormento bíblicamente expresado ya en el libro del Génesis, en el cual los crucificados tenían que auparse sobre sus pies clavados, un dolor increíble, para respirar, poder tomar aire, porque la cruz era un tormento de muerte lenta y de muchísimo sufrimiento. Todo era dolor, todo era agonía, iba increciendo. Y precisamente en ese tiempo era tiempo para orar. ¿Se podía orar? ¿No era mejor un tiempo para lamentarse? Pero evidentemente, esto es lo que nos habla la hora de las tinieblas.
¿Qué hacer? ¿Qué hizo Jesús? Orar. Hizo 3 oraciones y una declaración, concretamente. Y yo quiero hablar de esto porque creo que es en las tinieblas donde resplandece la luz. O sea, Dios nos lleva al mundo de las tinieblas, como llevó a Jesús, para después poder sacar, digamos, la victoria que viene como consecuencia de salir a la luz, ¿verdad? Todos sabemos que Él resucitó y eso es una gran noticia. Pero hay cosas, digamos, también que también tenemos que explicar en base a esto. Vamos a pasar horas de tinieblas, donde notaremos un cierto desamparo de Dios. Jesús lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la primera oración que registra la Biblia en este tiempo de tinieblas. Él notó que había un cierto desamparo. Bueno, lo que dicen los expertos y los eruditos y los buenos estudiantes y conocedores de la Biblia, dice que Dios el Padre puso sobre el Hijo toda la culpa y toda la ira que merecía nuestro pecado. Y que en ese momento que lo estaba llevando, el Padre como que torció el rostro y fue un tiempo de desamparo, evidentemente, porque en ese momento toda la ira, todo el juicio, todo el pecado del mundo estaba siendo llevado por su Hijo Jesucristo. Por eso hubo ese tiempo de desamparo, ¿verdad? El Dios Santo no podía contemplar todo el horror, todo el juicio, toda la miseria que estaba llevando. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por un momento, por unas horas, ¿verdad? El Hijo estaba llevando el pecado infinito de todos los seres infinitos del planeta. Por lo tanto, ese fue el tiempo de desamparo. Y es cierto que en la cruz hay un tiempo de desamparo. Pero también es verdad que Jesús hizo otra oración y es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús estaba en aquella cruz injustamente. Le habían llevado allí testigos falsos, mentiras y evidentemente motivaciones totalmente equivocadas, como era sacarlo del mapa a los fariseos, porque les era un verdadero problema. Sin embargo, en aquel momento, en el momento de cruz, en el momento de tinieblas, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba emitiendo una oración de perdón. Y el tiempo de tinieblas no es un tiempo para fijarse en aquellos que pudieron ocasionar o provocar o traer o motivar la situación que estamos atravesando. No, es un tiempo para perdonarles. Es un tiempo de perdón, es un tiempo de emitir y declarar perdón sobre ellos. Eso es el tiempo de la cruz, es el tiempo de tinieblas. Y por último, le encomendó su espíritu. Su cuerpo no podía, su alma tampoco, estaba afectada evidentemente por la traición, el desencanto, el haber sido vendido, el haber sido abandonado, escupido, burlado, pero tiene su espíritu, porque a Jesús lo gobernaba su espíritu. Dice que encomienda su espíritu: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y creo que esto es algo importante, porque yo creo que en todo el proceso de la cruz, en todo el proceso de la hora de estas horas de tinieblas, a Jesús lo estaba gobernando no su cuerpo ni su alma, sino su espíritu. Por eso Él lo entrega a Dios como diciendo: es todo lo que tengo ahora mismo. Hemos hablado de esto muchas veces, pero sin un espíritu sano, sin un espíritu como el de Caleb, dispuesto a sufrir estos momentos, difícilmente vamos a poder superar estos tiempos. Y la última palabra, la última declaración es: consumado es. Después de esto cerró los ojos y evidentemente este tiempo terminó. La palabra consumado es del griego antiguo tetelestai, que significa pagado todo en su totalidad. Evidentemente ahí Jesús concluyó que todo el trabajo estaba hecho, el trabajo de redención. Y te voy a decir algo que pasó en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo en el cual Jesús estaba clamando y estaba perdonando a sus enemigos y estaba encomendando su espíritu, ocurrieron 4 cosas bastante anecdóticas. La primera, dices que el velo del templo se abrió de arriba abajo. Se abrió de arriba abajo, no de abajo arriba. Es decir, el cielo estaba irrumpiendo en la tierra. En segundo lugar, dice que las rocas también se partieron y se abrieron, ¿verdad? Un gran terremoto lo produjo, ¿verdad? En tercer lugar, dice que santos salieron de los sepulcros, es decir, también se abrieron los sepulcros. Fíjate cuántas cosas se abren. Se abren las rocas, se abre el velo del templo, se abre evidentemente, ¿verdad?, los sepulcros, y aún hay otra cosa que ha de abrirse. Y te estoy resumiendo lo que dicen los evangelios, y es que se abrió el corazón del centurión que estaba allí delante. Fíjate, las horas de tinieblas no fueron tan improductivas. 4 cosas ocurrieron. Dice que cuando se rompieron
las rocas, esto es las primicias de que el mundo empezaba a romper su dureza. Y después de eso dice de que también, ¿verdad?, el cielo se abre y es el tiempo en que el cielo empieza a invadir la tierra. Y cuando se abren los sepulcros, son las primicias de la resurrección, porque fueron los primeros resucitados. Pero lo importante para este tiempo también es que aquel hombre que estaba allí, que había sido responsable, por delegación evidentemente, de que los elementos de la crucifixión, que Jesús el Hijo de Dios fuera crucificado, aquel hombre abre su corazón. Y esto es una primicia de lo que venía, que se iban a comenzar a abrir los corazones de las personas después de la muerte de Cristo. Yo creo que este fue el primer redimido de la historia. Porque todos los anteriores, incluso hasta el ladrón en la cruz, todos, digamos, fueron salvos por otro camino, no por el camino de que Cristo ya había muerto. Una vez que Cristo muere, este es el primer resultado. Y en un centurión, un militar duro, indiferente, que había participado en la crucifixión. Ahora, si seguimos leyendo la Escritura, veremos que en el libro de los Hechos habla 2 veces de la hora novena. Y uno fue cuando Pedro y Juan entran en la hora novena por el templo, en la puerta hermosa, y dice la hora de la oración. Es anecdótico. Estamos hablando de la oración en el tiempo de tinieblas. Y se encontraron allí a un cojo que evidentemente fue el tiempo en el que se abrieron las sanidades. A partir de ahí un montón de milagros vinieron uno tras otro a lo largo de todo el libro de los Hechos. Pero aún queda una más, y es la conversión de Cornelio. También Cornelio estaba orando a la hora novena. Fíjate cuántas cosas nos dan estas horas, esta sexta y novena. Y en la hora novena, los gentiles, representados, ejemplificados por este centurión Cornelio, se abren al Evangelio, ¿verdad? Fíjate, estas horas duras de tinieblas, estas horas duras de oración, ¿verdad? Todo lo que dieron lugar. Se abre el cielo, se abren las rocas, es decir, lo que representa la dureza del mundo, se abren los sepulcros, que habla de que la muerte es vencida, se abre el corazón, ¿verdad?, de aquel centurión a los pies de la cruz, se abre el tiempo de milagros y sanidades, y por último, se abren los gentiles, es decir, la humanidad entera. Esto es profético, ¿verdad? Y esto es la hora sexta y la novena, pero hay un tiempo de tinieblas, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de oración no fácil, porque yo lo digo, yo creo que a Jesús no le fue fácil orar en la cruz, pero fue lo que hizo. Él vivió, precisamente, aún en la cruz, él vivía gobernado por el Espíritu. Cuando él entregó su Espíritu, es que su Espíritu aún estaba vivo. Su espíritu aún le gobernaba, aún lo dirigía. No le gobernaba la carne, no le gobernaban sus ojos, ni sus pensamientos, ni su dolor, le gobernaba su espíritu. Aprendamos esta lección. Y por último, vamos a hablar, para terminar, de lo que es la hora undécima. La hora undécima nos habla de otra característica importante, y es que es la última hora. Realmente es la última hora porque en la hora 12 terminaba el trabajo, concretamente las 6 de la tarde, ¿verdad? Justo cuando empezaría un poco la noche. Pero vemos que la hora undécima es la hora anterior, es la última hora. Fíjate, llevaban 12 horas, 11 horas trabajando, y una hora más provocaba un trabajo extra que nos habla de que, aunque solo quedaba una hora, Dios sigue reclutando obreros. Aún se necesitan más obreros para la obra. Podríamos decir, ya poco queda, lo podían haber hecho los anteriores. No, se necesita un acopio, un lote más de obreros para la obra del Señor en este tiempo, ¿verdad? Y en el tiempo final es así. Se acumularán los obreros de la primera, tercera, sexta, novena y 11ª hora. ¿Por qué? Porque habrá más trabajo que nunca. Yo creo que este es un momento final, porque dice que al llegar, cuando llegó la noche, y hablábamos la semana pasada, las parábolas son muy ilustrativas en este sentido, la noche habla del momento final, el momento último. Y yo sinceramente creo que estamos rozando esos tiempos. Creo que todo esto del COVID, amén, de otras señales que no se hablan de ellas, como la predicación del Evangelio, que es prácticamente total, y aumento de inmoralidad, y los principios divinos por los suelos, aumento de apostasía, religiones falsas, etcétera, 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 es un tiempo último. Y en este último tiempo harán falta más obreros
que nunca. Más obreros que nunca. ¿Por qué enfatizo esto? Pues precisamente porque será un momento de gran necesidad espiritual. Dios no llamaría obreros si no hubiera necesidad. Olvidé decirlo al principio, pero lo digo ahora. La viña tiene que ser, digamos, cosechada en un momento determinado, porque si no la uva se pierde, la uva se pudre. La uva necesita su día, su tiempo, su hora, ¿verdad?, para, digamos, cosecharla. Exactamente igual serán estos tiempos. Para que no se pierda nada de la cosecha, habrá un gran llamamiento, una gran recogida, un gran contratación de obreros, como nunca ha habido. Y tengo que decirte algo más. Hay una salvedad en este sentido, que está muy claro que ya se habían sumado los obreros de 5 horas, ya había más obreros que nunca, pero hay una salvedad, y es que si leemos cómo lo reclutó, veremos aquí sencillamente que dice que cuando los halló en versículo 6, dice: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y me llamó mucho la atención esto, dice, y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Dios les pregunta por qué. Porque nadie os ha contratado, porque nadie les había hecho casos. Nadie había observado que ellos podían ser obreros de Dios. Es gente desechada por gente, o olvidada. Quizás personas que no los vieron los contratadores, es decir, los hombres, no les vieron útiles, válidos o dignos para el trabajo. Pero Dios sí los ve útiles, válidos y dignos para el trabajo. Y esto nos habla del tiempo final, donde Dios, ¿verdad?, va a recoger a mucha gente de todo tipo, de todo estilo, incluso gente que el hombre no ha puesto. Y en esto me dirijo a ti, porque quizás tú no has pensado nunca en servir a Dios, en ser un obrero del Señor. Y no estoy hablando de ser pastor o ser evangelista, estoy hablando de ser un obrero de su obra, de ser, como dice la Escritura, obrero aprobado por Él, como dice 2 de Timoteo. Y yo creo que en este tiempo prepárate, porque Dios va a llamar a gente que nadie pensó en ellos, que nadie les contrató, que nadie les vio útiles, ¿verdad? Pero Dios sí. Esto me trae a la mente el recuerdo de David. Yo recuerdo cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Elí con un deseo, con un llamado profético de que uno de los hijos de Elí iba a ser el futuro rey de Israel. Y dice: enséñame tus hijos. Y todos los hijos, hasta 6, pasaron por allí. Y dijo: ninguno de estos es. Dijo: ¿no te queda alguno más? Y dice: bueno, sí, me queda uno allí que está cuidando la. Dijo: tráelo. Y anecdóticamente, con aquel con quien ni su mismo padre contaba, ni imaginaba, aquel fue el siguiente y que reinó Israel, David. El propio padre parece que no se lo creyó mucho, porque más adelante le vemos en la batalla contra Goliat, contra los filisteos, y vemos a los hijos mayores en la batalla, pero David de nuevo no estaba. No era digno, no parecía útil. Un hombre que había tenido un llamado profético y sin embargo parece ser que no contaban con él. Y concretamente David no fue a la batalla con los filisteos donde estaba Goliat allí amenazándolos precisamente porque iba a pelear. Fue a llevarles la comida, quizás dice unos quesos, algo de comida, de merienda para sus hermanos, y en esto oyó al gigante blasfemar y amenazar. Y anecdóticamente allí estaba el que había de vencer al gigante. Nadie en aquel ejército, ni el propio rey Saúl, ni el padre, ni los hermanos que le habían desechado, imaginaban que aquel hombre iba a ser el ganador de la famosa contienda de David y Goliat. David hirió, ¿verdad?, a 10.000, Saúl solo a 1.000. Evidentemente, todo esto nos habla de que vienen tiempos donde habrá gran necesidad. Y con esto vamos a concluir. Tiempos donde habrá, sin duda alguna, mucha cosecha. Y la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y Dios va a saltarse muchos principios humanos, muchas reglas normativas y aún, ¿verdad?, todo aquello que tiene que ver con el escrutinio humano para saltar por encima de todo ello y llamar a personas como tú,
que quizás no está ni en tus cálculos, que quizás no está ni en tus propósitos, ni en tu imaginación, pero no podrás resistir el llamado de Dios para servirle, porque es un tiempo de gran necesidad, la cosecha no puede pudrirse ni estropearse y tú puedes ser evidentemente llamado para su reino. Con esto concluimos esta bonita historia de Mateo 20, deseando, ¿verdad?, que todo esto sea un acicate, un ánimo, una motivación para lo que vamos a vivir. Yo creo que nos quedan los mejores momentos de la historia del cristianismo. No quiere decir que vayan a estar exentos de dificultades. De hecho, lo estamos viviendo. Pero es tiempo de que cada día haya más obreros. Obreros, como dice aquí, desocupados, obreros que nadie les ha llamado, pero obreros disponibles en las manos de Dios para poder ser enviados a su viña, a su obra, y todo el máximo de cosecha pueda ser recogida a través de tu trabajo. Señor os bendiga, que Dios nos ayude y nos guarde en este tiempo. Seguiremos el miércoles, ya sabéis que empezamos esta semana una miniserie de 2 semanas sobre por qué anhelar la venida de Cristo. Evidentemente, los que no habéis estado, daremos un pequeño resumen al principio, pero repito, este miércoles continuaremos. Y si no, el domingo que viene, como siempre en este tiempo, ahí estaremos conjuntamente hablando y animando acerca de los principios poderosos de la palabra de Dios. Dios os bendiga mucho. Hasta la semana que viene.